un mejor conocimiento. Entonces ellos quieren obtener los beneficios de esos sistemas y eso hace que se impulse más rápido el proceso. Yo veo que desde mi punto de vista, yo veo que usted dice, sí, los ejecutivos principales tienen que estar convencidos, porque sin los ejecutivos esto puede tardar más. Ahora tenemos una pregunta del Instituto Teológico de Saltillo, México. Mi pregunta es en el sentido de, siendo el ISO 14000 voluntario y dado los costos que generaría su implementación, ¿cuáles serían unas medidas tangibles para disminuir la cierta desventaja que pudiera generar esos costos? A ver si Wayne puede intentar contestar esta. No tenemos ningún estudio científico, comencemos por ahí, pero sí tenemos muchas evidencias de experiencia de organizaciones que han implementado el ISO 14001, han ahorrado dinero a través de una mayor productividad, el uso de menor energía, un uso más eficiente de recursos y recursos humanos. Entonces, por lo menos todas las organizaciones con las que yo he hablado han dicho sí, nos costó dinero, pero sí, el retorno sobre la inversión se obtuvo en menos de 2 años. Yo creo que tenemos que nosotros analizar este sistema de administración como miraríamos a algún otro tipo de equipo de capital que tiene un beneficio a largo plazo muy bueno para la organización. Jennifer, si pudiera expandirme en esta pregunta. ¿Hay costos internos relacionados con costos externos? Yo sé que usted mencionó cifras en dólares. Esa cantidad en dólares es para pagos fuera de la compañía y la gerencia tiene que mirar hacia adentro también de lo que va a llevar. Bueno, depende. Pueden ser costos externos, pueden ser internos. En general, la manera en que funciona el proceso de certificación es que hay un costo inicial relacionado con la certificación, pero se ven los beneficios de ahorros después de la instrumentación. Ahora tenemos una pregunta de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Jalisco. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia esencial entre el ISO 14000 y el ISO 14001? ¿Cuáles son los factores fundamentales que tendríamos que tener en cuenta en el ISO 14001 y cuál sería su influencia en los negocios? Y finalmente, ¿en dónde podríamos obtener una información sobre este tema especializado? Bueno, yo quisiera contestar la última parte de esta pregunta. Yo creo que la información, si usted necesita más, nos puede hacer preguntas aquí a la Universidad de San Diego State y nos vamos a asegurar de que usted consiga direcciones adicionales e información adicional sobre quién puede contactar usted y nosotros le podemos dar mucha información, tanto que nos va a decir que no quiere más. Ahora, la otra parte de la pregunta, Jennifer, si usted quiere comenzar. Si nuevamente recuerde que cuando hablamos nosotros de ISO 14000, realmente estamos hablando de una familia de normas o una serie de estándares. ISO 14001 es un estándar que contiene especificaciones para sistemas de administración ambiental. ISO 14001 es el único estándar por el cual se puede certificar a su organización. Y ISO 14000 se refiere a toda la serie de estándares. Wayne, ¿quisiera agregar usted algo? No, yo creo que Jennifer lo explicó muy bien. Una de las cosas que yo quisiera agregar es que cuando usted mira el ISO 14000, hay una lista de los estándares que le ayuda a comparar el ISO 9000 con los elementos del ISO 14000. Yo sé que tenemos otra pregunta, pero perdí la comunicación. A ver si me pueden ayudar. Muy bien. Es con la universidad. La pregunta viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, de la Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán. Ajá. Sí, diga. Buenos días. Miss Jennifer, desde su particular punto de vista, ¿podría abundar
sobre cuál es el perfil que debe tener el auditor certificador? Gracias. El auditor, cuando uno va a buscar a un auditor para su organización en particular, posiblemente el aspecto más importante de ese auditor debería ser el conocimiento y conocer su tipo de negocio, su tipo de instalación. Tiene que conocer su cultura empresarial y, por supuesto, hay ciertas otras calificaciones, credenciales importantes del auditor. La capacidad de ser objetivo y no subjetivo. Quizás también las destrezas de negociación pueden ser importantes. La interpretación. Quizás usted quiera ver qué interpretación de las normas tiene el auditor antes de empezar con la auditoría. Eso le puede ahorrar tiempo. Entonces, esas son principalmente las características principales que yo sugeriría que debería tener un auditor. Y si pudiera expandirme en eso, y las personas que registran, el registro de qué se debería mirar con las mismas calificaciones que el auditor. Sí, absolutamente. Como mencioné antes, conocer y seleccionar a la persona que registra va a ser muy importante y hay que tomar el tiempo y el esfuerzo necesario para elegir a la persona que tenga que se establezca una relación estrecha, profesional y comercial. Eso va a ser crucial. Y quizás deberíamos establecer la diferencia entre los auditores y los registros. El registro es la organización, la entidad que registra, que tiene poder de un grupo nacional para emitir una certificación. El auditor, estamos hablando del auditor principal, es esa persona que va a venir a su organización y va a ser la que en sí va a hacer el trabajo. Entonces, necesita usted entender la filosofía tanto del individuo como de la organización. Muy bien. Hay una pausa aquí. La próxima llamada viene del Instituto Politécnico Nacional de Tijuana, México. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Yes, good morning. Si el ISO 14001 toma su normatividad de los reglamentos y si estas normas en cada país cambian, ¿cómo pueden estandarizar a nivel global? Quisiera mencionar brevemente que ISO 9000 no es un requisito regulatorio, es un requisito voluntario. Wayne, usted está más en el aspecto legal, ¿es cierto? Sí, es cierto. El ISO 14001 es un estándar voluntario. Sí impone a cada organización la obligación de conocer, comprender y cumplir con los requisitos legales de cada país y de cada jurisdicción. Entonces sí es cierto que puede haber cierta variación, pero el concepto de un sistema de administración certificable y estándar es común y es universal. Siempre me gustó el término voluntario, porque como todos sabemos, voluntario es tan voluntario como le requiere su costumbre. Pero yo creo que tiene razón usted que no hay ningún requisito legal para el ISO 9000 y para el ISO 14000. ¿Hay algún requisito legal para el ISO 14000? No, nuevamente no hay ningún requisito legal para el ISO 14000. El intento que se hace aquí es establecer niveles comunes de práctica de desempeño ambiental de un país a otro, porque todos sabemos que las regulaciones ambientales varían de país a país y de ciudad a ciudad en cada país. Entonces, se trata de establecer un nivel común de desempeño ambiental. Muy buenas preguntas. Entonces, ahora pasemos al módulo 2, en el cual el señor Wayne Rosenbaum nos presentará los beneficios legales y riesgos de los sistemas de administración ambiental. Muchas gracias. Antes de hablar sobre las ventajas y los escollos legales del ISO 14001,
tenemos que reflexionar sobre los orígenes de este estándar y sus posibles repercusiones en la actividad productiva actual, negocios. ¿Qué es el ISO 14000? Desde 1946, la Organización Internacional de Estandarización, ISO por sus siglas en inglés, ha desarrollado estándares para todo, desde normas para cabezas de tornillos hasta velocidad de cinte de cine. Sin embargo, en 1987, ISO tomó un giro y entró a la estandarización de procesos antes que de productos, publicando sus estándares ISO 9000 para sistemas de administración de calidad y seguridad. Más tarde se adaptó el concepto de administración de calidad total de ISO 9000 para desarrollar la serie de administración ambiental que conocemos como ISO 14000. ¿Qué es un sistema de administración ambiental? La guía de ISO 14001 lo define como un sistema de 5 elementos básicos. Primero, compromiso y política. Segundo, planificación. Tercero, implementación. Cuarto, verificación y medidas correctivas. Y quinto, revisión de la gerencia. El primer paso para establecer un EMS es crear una política ambiental y hacer que la organización se comprometa a cumplirla. Aunque cada organización establece su propia política, esta debe siempre incluir los siguientes elementos. La organización debe comprometerse a cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables. La organización debe comprometerse a prevenir la contaminación. La organización debe comprometerse a mejorar continuamente su sistema de administración ambiental. La organización debe comprometerse a documentar su esfuerzo de implementación, mantenimiento y difusión interna a todos los empleados y al público externo. La organización debe hacer un plan que incluya los siguientes elementos. La organización debe identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. La organización debe identificar los requerimientos legales y otros a los que la empresa se adhiere y que son directamente aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios. La organización debe establecer metas y objetivos para cada aspecto relacionado con el medio ambiente de sus actividades, productos o servicios. La organización debe identificar las partes o funciones responsables de la consecución de metas objetivos. Luego viene la implementación. La administración debe proveer los recursos necesarios para establecer y controlar el sistema de administración ambiental. Los recursos son financieros, técnicos y humanos. En cuanto a verificación y medidas correctivas, el sistema de administración ambiental debe incluir un proceso de retroalimentación autoevaluativo para garantizar que no se trate de puro papeleo. Los elementos requeridos son un sistema de auditoría de conformidad documentada que monitoree el desempeño de los controles operacionales relevantes y congruencia con los objetivos y metas de la organización. Un procedimiento para identificar responsabilidad y autoridad para investigar y corregir el no cumplimiento. Un procedimiento para identificar el mantenimiento y la disposición de los registros ambientales. Finalmente, la organización debe realizar análisis y revisiones de rutina de su sistema de administración ambiental. El ISO 14001 pretende que estas revisiones analicen la necesidad de modificar políticas, objetivos y otros elementos del sistema de administración ambiental, tomando en cuenta los resultados de la auditoría, cambios subsecuentes de circunstancias y el compromiso de la organización de contribuir a mejorar continuamente su medio ambiente. ¿Por qué es tan importante el ISO 14001? ISO 14001 está causando sensación entre empresas y gobierno porque obliga a las organizaciones grandes y pequeñas a examinar de cerca cómo manejan sus actividades ambientales. Aun cuando la intención es el estándar voluntario, es posible que las agencias gubernamentales
entre ellas el Departamento de Energía de Estados Unidos y la NASA, pronto impongan sus proveedores la certificación ISO 14001 como requisito. Las organizaciones que no implementen el ISO 14001 pronto encontrarán difícil competir en Europa, Japón y en otras partes. De esa manera, las mismas fuerzas de mercado, los mandatos de gobierno y la cada vez mayor presión de grupos de interés insisten que toda organización funcione con prácticas ambientales sanas, conjuntamente obligará de facto a la adopción universal del ISO 14001. Las fuerzas externas no son la única fuerza que impulsa el ISO 14001. Muchas organizaciones también reconocen la necesidad interna de tener un sistema de administración ambiental eficaz y han promovido la creación de un estándar para este sistema de administración ambiental aceptado internacionalmente. Con el afán de evitar la duplicación y a menudo la naturaleza competitiva de la legislación gubernamental, muchos líderes empresariales están comprometiéndose con el ISO 14001, pues sus empresas se vuelven más competitivos en la economía global. Por ejemplo, Ford Motor Company se ha comprometido a registrar sus plantas de Estados Unidos bajo las normas del 14001, hasta fines de 1998. Dicho sencillamente, las empresas que implementan ISO 14001 comprueban que desperdician menos recursos, reducen las posibilidades de enfrentarse a demandas de responsabilidad civil, mejoran su imagen pública y aumentan las utilidades. ¿Cómo se relaciona el ISO 14001 al ISO 9000? La serie ISO 9000, según la enmienda de 1994, ofrece a cualquier organización un sistema de administración ambiental reconocido internacionalmente. Este está diseñado para preguntar y responder a dos cosas. Primero, ¿qué desean nuestros clientes? Y segundo, ¿cómo puede nuestra organización diseñar e implementar un sistema de administración para garantizar que las exigencias del cliente siempre se satisfagan? ISO 9000 no establece normas de calidad, sino que permite a la organización identificar y alcanzar los estándares exigidos por sus clientes. ISO 14001 responde a dos preguntas básicas sobre administración. Primero, ¿qué tipo de desempeño ambiental desean los socios o directivos de su organización? Y segundo, ¿cómo puede su organización diseñar e implementar un sistema que logre estas metas ambientales? Los estándares ISO 14000 se diferencian por el tipo de norma de desempeño y por quien debe establecer dicha norma. Mientras que el ISO 9000 se ocupa de la calidad de los bienes y servicios que producimos, el ISO 14001 se ocupa de los aspectos ambientales de la organización y sus repercusiones. El aspecto menos obvio aquí es quién define las normas. ISO 9000 define la calidad según las necesidades del cliente. ISO 14001 tiene una visión más amplia. Incluye como actores a las organizaciones mismas, sus empleados, los inversionistas, los aseguradores y la sociedad que los rodea en general. Por lo tanto, la empresa que desarrolla un sistema de administración ambiental ISO 14001 debe considerar un grupo de exigencias bastante amplio que incluye: primero, expectativas organizacionales. Segundo, expectativas de clientes y proveedores. Tercero, leyes y reglamentos ambientales aplicables, así como normas voluntarias que reflejen las más amplias exigencias de la sociedad sobre medio ambiente. Esta exigencia de responsabilidad frente a la sociedad en general también plantea cuestiones legales importantes respecto del ISO 14001 que no se presentan con la norma ISO 9000. Las consecuencias legales de no cumplir siempre las expectativas de calidad del cliente se limitan a temas tales como violación de contratos y, en casos extremos, responsabilidad civil por el producto o servicio que entregamos. Las implicaciones legales que tiene el no cumplir las expectativas ambientales de la sociedad pueden llevar a juicios de responsabilidad por daños causados por materiales tóxicos, así como a sanciones civiles o penales por violación de leyes y reglamentos ambientales.
El ISO 14001 presenta muchos beneficios legales. El principal beneficio legal del ISO 14001 es que protege a cualquier organización contra juicios de responsabilidad civil. Con la certificación de una norma internacional, la empresa demuestra su intención formal de cumplir con los reglamentos ambientales y estándares de la sociedad en este aspecto. Además, las empresas que obtienen el registro en este estándar también logran protección regulatoria y penal. Veamos ahora 5 beneficios legales específicos del ISO 14001 en detalle. Primero, ISO 14001 protege al financiero, asegurador e inversionista respecto de sus obligaciones y responsabilidades civiles. Los financieros están sujetos a denuncias de negligencia y sus prestatarios están sujetos a denuncias de tergiversación al no tomar en cuenta los riesgos ambientales al otorgar los préstamos. El resultado es que muchas instituciones financieras se han vuelto muy sensibles a los riesgos ambientales y a sus repercusiones en el colateral exigible. Es frecuente que las instituciones financieras muestren una preferencia por aquellos que demuestren tener un sistema de administración ambiental disciplinado con su registro al estándar ISO 14001. Varias instituciones financieras como el Deutsche Bank y el Banco Mundial ya están solicitando pruebas de un EMS eficaz como parte de la evaluación financiera de cualquier proyecto importante. De esta manera, el ISO 14001 ofrece protección legal tanto para el prestatario como para el prestamista. Al realizar una revisión ambiental auditada por un tercero, ambas partes se protegen contra juicios que aleguen tergiversación o negligencia. Las empresas de seguros están muy conscientes del riesgo en sus pólizas creado por un pobre desempeño ambiental del asegurado. Las organizaciones con un sistema de administración ambiental sólido y eficaz pueden demostrar que son un menor riesgo para cualquier compañía de seguros. Esto crea una palanca para negociar y obtener primas más bajas. La responsabilidad ambiental se ha convertido en un valor esencial para todo público y este público incluye a inversionistas y clientes. Los inversionistas institucionales, tales como los operadores de bolsa y valores de pensiones y jubilación, reconocen la importancia de la responsabilidad ambiental y hasta premian a las empresas con sistemas de manejo ambiental pagando precios más altos por sus acciones. Es más, un sistema de administración ambiental sólido ayuda a proteger a cualquier empresa contra alegatos, inclusive de fraude financiero. La segunda ventaja legal del ISO 14001 es que protege a la organización de la responsabilidad de contratistas. La especificación del ISO 14001 sobre procedimiento de control operacional requiere que la organización establezca procedimientos relacionados a aspectos ambientales identificados como importantes, es decir, operaciones y actividades que involucran servicios de contratistas. Al requerirse que los contratistas tengan registro ISO 14001, la empresa puede reducir la probabilidad de que suceda un incidente de medio ambiente. Es más, si ocurre un accidente, el sistema de administración ambiental independiente del contratista contribuye a limitar en gran medida los reclamos por responsabilidad indirecta o contratación negligente. Tercero, ISO 14001 puede disminuir la responsabilidad regulatoria y penal. Las industrias, los grupos ambientalistas y reguladores se han unificado en torno al tema de que los sistemas regulatorios de mando y control se han venido estancando por haber aislado las tareas ambientalistas y por no haber tenido un enfoque integral de cooperación. Los reguladores de gobiernos estatales en Estados Unidos están dando pasos para aumentar la flexibilidad regulatoria a las organizaciones que implementen un EMS con ISO 14001. Ya son alrededor de 30 estados que han adoptado leyes que otorgan inmunidad a las empresas que tengan un programa aceptable de auditoría ambiental y que informe y corrija sus violaciones.
Entre tanto, Mary McKeel, directora de la red de normas de la EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, está viendo la transformación de los reguladores que evolucionan de jefes castigadores a árbitros que intervienen solamente cuando algo va mal. Hoy en día, los requerimientos regulatorios son los mismos para todas las organizaciones que adoptan el ISO 14001 en Estados Unidos, pero varias propuestas de la EPA otorgarían una dispensa de cumplimiento regulatorio a las empresas que tuvieran el ISO 14001. Este apoyo sería adicional a la nueva política de la EPA que ahora está implementando con respecto a una auditoría ambiental más flexible. En lo penal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene la política relacionada con juicios penales ambientales de promover autoauditorías para detectar violaciones ambientales. La guía contiene una lista no definitiva de factores que ameritan un tratamiento benigno especial por violación de las leyes ambientales. Entre esos factores está la existencia de un programa permanente, intensivo y completo de cumplimiento ambiental. El sistema ISO 14001 y el protocolo de auditoría respectivo podría hacer que la organización califique para recibir un tratamiento judicial menos severo de lo normal. El cuarto beneficio legal es que su responsabilidad civil pudiera disminuir con el ISO 14001. Imagínense que su organización acaba de tener un incidente ambiental en el que varios vecinos se quejan de problemas de respiración, respirar, irritamiento en los ojos. No solamente tendrá que lidiar con las agencias reguladoras, sino que además tendrá que comparecer en un juicio civil por daños y perjuicios de toxicidad. Si la norma de su sector de negocio es tener un EMS, es muy probable que el abogado de la otra parte alegue que la causa directa del accidente, o por lo menos el factor de desastre, fue el hecho de no haber cumplido su organización con la implementación de un EMS. Lo que buscaría el abogado en ese caso es que el juez o el jurado establezcan un estándar de responsabilidad, cuya violación es negligencia de parte de la empresa. Por eso, en las industrias donde los EMS son comunes, la falta de un EMS le podría crear una situación muy peligrosa desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Y a la inversa, la existencia de un EMS es la prueba de que su organización ha hecho todo el esfuerzo para evitar un incidente ambiental. Por último, se pueden minimizar las barreras comerciales con el ISO 14001. La publicación ISO 14001 de hecho establece normas reconocidas internacionalmente que disminuirían las barreras al comercio y harán más fácil el comercio transfronterizo, tanto para las importadoras como para las exportadoras y para las multinacionales que funcionan a nivel mundial. Un sistema estandarizado promete también ayudar a las empresas para que midan su desempeño ambiental y puedan hacer comparaciones útiles con contrapartes de industrias y servicios en otros países. Arthur D. Little realizó recientemente un estudio entre ejecutivos de 115 grandes empresas norteamericanas. Se encontró que el 61% esperaba que el ISO 14001 generara una ventaja competitiva potencial. El 48% dijo también que los que no se unieran al movimiento ISO 14000 encontrarían una posible barrera comercial no arancelaria, dada la expectativa de que todos los consumidores alrededor del mundo la requerirían. Por lo tanto, ISO 14001 pudiera causarle la pérdida de competitividad a muchas organizaciones y generar el resurgimiento de barreras en los países donde no se adopte este estándar. Pero en contrapartida, para los que adopten estándar ISO 14000, puede significar una protección importante contra prácticas comerciales desleales de otros. Ahora quisiera hablar sobre los peculiares aspectos legales del ISO 14001 en Estados Unidos. El ISO 14001 es el estándar internacional reconocido para desarrollar e implementar a nivel de una organización los sistemas de administración ambiental. Abarca metas amplias para lograr sistematizar mejoras continuas de los impactos ambientales internos y externos. Sin embargo, dado que el ISO 14001 fue desarrollado a través de un consenso internacional, en muchos aspectos no reconoce ni es sensible al ambiente regulatorio específico de cada nación participante.
Esto es particularmente importante para el caso de países como Estados Unidos, que tienen una larga tradición de sofisticada reglamentación legislativa en temas ambientales. Los cambios requeridos por el ISO 14001 tienen un reto. ISO 14001 ofrece a cualquier organización la oportunidad de hacer la transición de un modelo tradicional de cumplimiento reglamentario estricto, de mando y control, a otro de autorregulación, apertura total y responsabilidad. Esta transición es apoyada por muchos organismos reguladores y miembros de la comunidad reglamentada. Desafortunadamente, el Congreso de Estados Unidos y las legislaturas estatales han promulgado leyes y reglamentos que mantienen como dogma el método de mando y control, y así la transición del modelo actual autoridad, mando y control a un modelo transparente de autorreglamentación ambiental crea conflictos legales. En materia legal, hay 5 aspectos muy delicados que toda organización debe considerar para que la transición entre estos modelos sea exitosa. Las organizaciones que conozcan esta problemática y la manejen eficazmente tendrán menores dolores de cabeza en la transición. Los que ignoren estos elementos correrán el riesgo de grandes multas y sanciones. El primer tema legal es la revisión ambiental inicial. La revisión ambiental inicial es el procedimiento por el cual la empresa evalúa su sistema actual de administración ambiental y compara dicho sistema al de los requerimientos del ISO 14001. El análisis ambiental inicial intenta detectar la existencia y operabilidad de cada elemento del estándar ISO 14001. Por ejemplo, el ISO 14001 requiere que la organización adopte una política ambiental y que ésta incluya ciertos componentes específicos. Durante esta evaluación ambiental preliminar, la organización identifica la existencia o inexistencia de una política ambiental y luego la compara a los criterios específicos requeridos por ISO 14001. El mismo procedimiento se sigue con los otros elementos de la norma estándar. Los resultados de este estudio análisis ambiental inicial son la base para la evaluación del sistema de administración ambiental actual en la organización, buscando modificarlo hacia un sistema registrable bajo el ISO 14001. La revisión ambiental inicial con frecuencia presenta 2 cuestiones legales. Primero, el proceso puede identificar actuaciones anteriores que constituyen violaciones a reglamentaciones. Segundo, puede identificar las deficiencias de procedimiento existentes que podrían resultar en futuros incumplimientos de reglamentaciones. La segunda cuestión legal a considerar es, al hacer la transición